Nosotras fuimos las ganadoras del concurso de monografías escolares organizado por el MINCETUR. Ese año cursábamos el 5º año de educación secundaria en el Colegio La Inmaculada de Puno. Nuestro proyecto se llamaba Elaboración del cartón de Totoro. Han pasado un poco más de 2 años y medio desde aquel día de la premiación. Actualmente tengo 18 años y curso el 6º ciclo de la carrera de Economía en la Universidad de San Martín de Porres. El día de la premiación, además de otorgarnos una beca integral de estudios para estudiar la carrera que eligiéramos en la Universidad de San Martín de Porres, también nos otorgaron un celular, una laptop y un MP4. Considero que esta ha sido una experiencia muy gratificante para nosotros, pues si bien se requiere de esfuerzo y dedicación para salir adelante, también se necesitan de entidades como el MINCETUR que apoyen y promuevan las iniciativas de jóvenes innovadores. Reitero mi felicitación al MINCETUR e invoco a todos los jóvenes a participar de este gran concurso, pues además de desarrollar sus capacidades de investigación, también lograrán obtener grandes premios. Hola, mi nombre es Cristian Chipana, soy estudiante de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. He ganado el premio MINCETUR en la categoría tesis de grado, con el título Clúster de Exportación para Empresas Cerámicas del Distrito de Pisa. Participar de esta maestría realmente ha cambiado mi vida, porque no solo he podido estudiar lo que deseaba, una maestría en negocios, sino que también he podido viajar al extranjero, a la Universidad Internacional de Florida, donde he conocido mucha gente y donde realmente he visto cómo ellos hacen negocios. Los invito a participar de este concurso, especialmente a los estudiantes de todas las universidades del Perú, ya que si tienen un buen proyecto, MINCETUR les va a dar una mano para hacerlo realidad. Buenas tardes, mi nombre es Javier Oda. Obtuvimos el primer lugar en el concurso de MINCETUR en la categoría de planes de negocio. Nuestro proyecto se llama eRecycle Perú y consiste en el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos como por ejemplo computadoras, celulares, televisoras, entre otros. Este concurso fue una experiencia maravillosa y a nosotros nos ha permitido entrevistarnos con gerentes de empresas nacionales e internacionales o incluso con diversos ministros. Y si es que tú tienes un plan innovador, les recomiendo participar en este concurso para que pongas a prueba tus conocimientos.